TRM Noticias presenta El Cuarto Medio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, buenas tardes aún. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de libertad de expresión que en este caso titulamos Agenda Pública, un espacio de análisis para compartir con todas y todos pues las noticias más importantes de lo que fue la semana pasada y lo que creemos va a endurecerse la semana entrante. Mi nombre, para los que lo conocen y para los que no, es Israel Quiñones y estamos muy contentos de estar esta tarde, noche con todas ustedes por única ocasión. Espero, pues, regresamos con este espacio en este horario de las 7 de la noche por cuestiones de trabajito. Esperamos que siempre sea a las 6 de la tarde. Y bueno, pues el asunto más importante que ha estado corroborándose esta semana pasada y la semana que está iniciando el día de hoy, lunes 15 de julio, todo indica que es el tema Ursúa. El tema de la renuncia del hoy exsecretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues puso en vilo a parte de la administración pública, porque muchos ya celebran prácticamente que esto va a traer una serie de contingencias y de desacuerdos, y sobre todo por lo que ha estado rondando, ¿no?, en los medios noticiosos de este país referente al hecho de que Ursúa dio algunas entrevistas a medios, específicamente a la revista Proceso, donde el señor Hernán Gómez, o mejor conocido como el Facundo Malo, pues compartió una entrevista que le realizó al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, donde pues emite varias declaraciones muy duras, muy fuertes, que han puesto en entredicho muchísimas cosas de la 4T, entre ellas pues la capacidad de escuchar de la misma a sus colaboradores, o cuando menos así es como lo han estado manejando en algunos medios de pues de difusión pública, ¿no?, como lo que es la prensa tradicional. Por ejemplo, hay una nota en el diario El Economista que habla de que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, reveló las discrepancias que tuvo con Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia. Buenas noches, compañero. Qué bueno que usted es puntual, como siempre. El compañero Rubén Omar Romano. Otra vez. Perdón, es que parece que te vas así en fila, ¿no?, como los narradores de fútbol. Bueno, en fin, el asunto implica que reveló algunas de las discrepancias que tuvo con el jefe de la oficina de presidencia, a quien identifica como el principal conflicto de interés en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En una entrevista publicada en la revista Proceso también comentó las diferencias económicas que tuvo con la administración, como la cancelación del nuevo aeropuerto y la construcción de la refinería Dos Bocas.
poniendo en entredicho pues que esta era la mayor, estas dos cuestiones, según publica en su entrevista de la revista Proceso, pues estas dos cuestiones eran las principales desazones por la renuncia del hoy exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces pues el asunto denota una serie de políticas al interior del gobierno que ya todos sabíamos que había una especie de separación, digámoslo así, que hay adentro del gobierno de la 4T, en especial con lo ocurrido con el señor Alfonso Romo y todo su equipo de trabajo, entre los que podemos contar a Belibert, entre los que podemos contar a varios funcionarios que están ahí en la Secretaría de Economía y que en este momento pues tienen otras intenciones de seguirse manteniendo por mientras en este tema de la 4T. Pero en fin, eso será un tema de análisis donde se tendrá que agenciar a todas y a todos este asunto, pues en el que debemos de hacer un análisis muy atento de lo que está ocurriendo en este momento al interior del gobierno de la República. No es malo ni es bueno, pero sí estamos hablando de que se tiene que tener muchísima responsabilidad para emitir cualquier tipo de juicio o de idea. ¿Pero tú qué opinas, Omarcito, de la renuncia de Carlos Ursúa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Es que así como lo mencionas, sí es un tema muy complicado, o sea, es muy difícil que pueda haber una opinión muy certera, todo podemos nada más andar especulando. Creo que los conflictos internos o las causas reales de qué es lo que esté pasando ahorita en este gobierno, me parece que sería muy apresurado que nosotros pudiéramos decantarnos hacia qué está pasando X o Y situación. Pero lo que sí está pasando es que está sacudiendo al país de una manera pues muy peculiar. Me parecería importante que estos temas se resolvieran a la brevedad, aunque digo, no siempre se puede de la mejor manera, pero sí que puedan esclarecerse las cosas y que el sucesor, en este caso de lo que es la Secretaría de Hacienda, pueda tomar las riendas de inmediato y poder darle lo que es ¿cómo se le llama? Certeza económica, certeza financiera al país. Bueno, ahí fíjate que estás tocando un punto muy interesante, porque entonces estaríamos hablando de que se necesita una sapiencia en este tema, se necesita alguien con prudencia, pero sobre todo con conocimiento del tema, porque algo que también denunció de manera muy fuerte el señor Carlos Ursúa desde el momento de su salida de la Secretaría de Hacienda, pues es el hecho de que decía que le mandaron a gente que no tenía conocimiento de la hacienda pública, o cuando menos es lo que está ahí poniendo, ¿no? Pero en fin, ahí hay temas que se tienen que analizar con bastante fluidez y realmente tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, en fin, en noticias económicas, déjenme platicarles antes de seguir con este asunto. ¿Has oído de las tiendas Miniso? Que son chinas, tengo entendido. Bueno, pues ya no más. Carlos Slim adquiere la tercera parte de estas tiendas. Resulta que Carlos Slim, a través de Grupo Sanborns, será dueño de una tercera parte de Miniso. Grupo Sanborns informa al público inversionista que ha llegado a un acuerdo definitivo para suscribir en esta misma fecha un aumento de capital en Miniso BF Holding, representativo del 18.272% del capital social de esta última, informó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Sujeto a la celebración de los contratos respectivos, la participación de Grupo Sanborns en Miniso BF Holding se incrementará en los próximos días mediante la adquisición de partes sociales para llegar a un porcentaje
de participación total del 33.27% del capital social de Miniso. Agregó: el acuerdo está sujeto a la obtención de las autorizaciones correspondientes. El 1 de febrero de este año, Grupo Sanborns anunció que había llegado a un acuerdo no vinculante con la firma asiática para realizar una inversión de capital. Miniso es una marca de diseño nipón con... es japonesa. Con sede en Tokio, cofundada por el diseñador japonés Miyake Junya y el empresario chino Ye Gufo. Espero haberlo pronunciado bien. En México, la marca cerró 2017 con 19 tiendas en operación y para octubre de 2018 ya tenía 80 unidades abiertas, con lo que a menos de 2 años de su arribo había alcanzado presencia en más de 2 entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro. Su meta en México es alcanzar 180 o 200 puntos de venta en 2019. ¿Tú has ido alguna vez a estas tiendas, Omarcito? Sí, he entrado en ellas. ¿Y qué venden? Porque yo las veo así como, se me figura que estoy entrando como al mundo del anime. Algo similar es, bueno, salvo que nos corrijan ahorita los compañeros que nos estén escuchando, venden muchísimos productos tecnológicos, almohadas, productos cotidianos también. Ajá. Llámense cables de cargadores, teclados, insisto, almohadas, chucherías podríamos decirles, pero son propias de la marca y por supuesto son mucho más baratas que, por ejemplo, si tú te consigues un teclado Logitech, por decir una marca. ¿Te están pagando más? Por eso estás diciendo no, es un ejemplo. Puedo decir el resto de las marcas si quieres para compensar el error. Pero puedes encontrar una variedad del mismo teclado, pero en marca Miniso. Yo supongo que es menor calidad, pero digamos que con ciertas variaciones, por ejemplo con colores pastel o quién sabe qué tantas cosas. Supongo que son como que gustos más adecuados a la juventud, o no sé cómo expresar. Tú que eres joven, ¿a ti te gustan esos productos? Todavía hasta los 35, Omar. No, fíjate que me di cuenta de que yo tengo un termo de esa marca. ¿Neta? Tengo un termo, no sé de dónde salió. ¿Sabes qué le llamó la atención a mi hija de 7 años? Uh-huh. Entonces me llamó la atención. Y fíjate que creo que es una adquisición que ha causado mucho revuelo porque salió en todas las primeras páginas de negocio hoy por la tarde, cuando se confirmó la adquisición de estas tiendas. Dice: ¿cuánto cobra, compañero Omar Hernández, por el eslogan? ¿Ya ves? No soy el único que te lo dice, Omar. Bueno, en fin. Resulta también Inbox. Clausuran el Congreso de Baja California por reforma. Activistas realizaron una clausura simbólica de la Cámara de Diputados de Baja California en rechazo a la ampliación de 2 a 5 años del periodo de la gubernatura. En las entradas al recinto legislativo en Mexicali, colocaron signos de pesos en referencia a los sobornos que supuestamente recibieron los diputados para avalar la reforma. Además sellaron las puertas con carteles con la leyenda alta traición. Bueno, les platico rapidísimo si ustedes me permiten. Es un tema que ha causado mucha... ¿cómo decirlo? Pues que han empezado los quisquillosos, ¿no?, a decir que es el inicio de una dictadura en este país. Resulta que la semana pasada en el Congreso de Baja California, después de la elección a gobernador en la que gana el candidato de Morena, se aprueba que el periodo cambie de 2 a 5 años de gobernatura. Es decir, ¿por qué iba a ser un periodo de 2 años? Bueno, porque se esperaba que las elecciones de Baja California se alinearan con el periodo electoral nacional, para en algún momento todos los estados tengan el mismo calendario electoral y no estar gastando tanto en las elecciones, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Entonces, ¿qué ocurrió en este tema? Bueno, pues resulta que le causó mucho incomodidad a muchos sectores políticos, porque dicen que es la prueba de que Andrés Manuel se quiere reelegir para el próximo periodo electoral, es decir, que su sucesor sea él mismo.
y que pueda haber reelección o ampliar el periodo de gobierno por medio de las leyes del Congreso. Esto, insisto, ha causado una serie de situaciones en las cuales pues ha llegado un escándalo a nivel nacional con el tema de que no se debe de cambiar el periodo de gobierno de nadie y que ningún Congreso a nivel federal tiene la posibilidad de ejecutar dicha maniobra legislativa. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchos grupos políticos han querido aprovechar de este asunto, pero también uno de los mismos diputados de Acción Nacional en el Congreso Baja Californiano decía que estaban faltando al respeto en el tema de Baja California, al punto que el mismo Porfirio Muñoz Ledo el fin de semana, el viernes pasado, planteó la desaparición de poderes en el estado de Baja California para evitar este tema que ha causado pues tanta polémica. Pero resulta que el Congreso local se encuentra en un receso legislativo y se tiene contemplada una sesión ordinaria para el próximo 25 de julio. También en Tijuana se presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por el mismo motivo. Es decir, se ha causado toda una polémica a partir de este punto. Yo en lo personal pienso que sí la regaron. Pienso que sí no actuaron de manera adecuada, pero un saludo a Rita María Pérez. Pero la realidad es que no debieron haberlo hecho de esta manera, debieron haber respetado. No quiero pensar mal, yo creo que el presidente Andrés Manuel tiene buenas intenciones, pero muy malos asesores. Y pues bueno, también creo que Patricia Adriana Navarro, también un saludo. A José Ramírez Serrano, también un saludo, y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Sé que lo saca de onda el horario, pero bueno, ahí se lo estaremos anunciando. Entonces, creo que todo este tipo de situaciones que han estado alrededor de este asunto de Baja California, pues también muchos sí llevan la mala intención de tirar pues jiña, ¿no? De ser mala calaña con respecto a las decisiones que están mostrando legislativamente los encargados. ¿Tú qué opinas, Amarcito, de este tema? Mira, en pocas palabras creo que sí se cometió un error por parte de los legisladores. Sí me parece también un error, incluso la propia Tatiana Cloutier está muy activa en ese tema de que los periodos o el periodo para el cual fue electo el gobernador de Baja California fue por 2 años, y en esos términos debe de quedar. ¿Por qué? Porque, pues, insisto, así fue mandatado por el propio pueblo que dio su voto popular para realizar esas elecciones. No se debe dar cabida a esto me parece más un error, como tú decías, un error político, un error de forma, en el cual pues obviamente debe de haber mucha tela que cortar para la propia así llamada oposición del gobierno. Pero coincido contigo, es un tema que a lo mejor el presidente no tiene mucho que ver, o él no está haciendo la equivocación o la cuestión inadecuada. Sin embargo, pues sí, realmente se están haciendo mal las cosas, se tiene que ser más precavido, se tiene que ser incluso más... ¿Más listo? No sé si más listo, pero sí más perceptivo en lo que está pasando alrededor. O sea, porque si el círculo del presidente de la República no es precisamente alguien que esté asesorando de una manera correcta, se tiende a hacer este tipo de errores que pueden derivar en cuestiones más grandes. O sea, porque insisto, de cualquier cosa se está haciendo ahorita lo que es un remolino, una tormenta. Pues una tormenta, yo diría, y pues no estamos como para tener muchísimas tormentas dentro de un espacio tan pequeño. Entonces me parece que deben de cuidar esos aspectos, deben de cuidar las formas y sobre todo tener mayor atención en quiénes están asesorando y con qué tipo de asesorías, cuáles a lo mejor incluso hasta sus objetivos de sus propios asesores. Como que les hace falta oficio político, porque poniéndote del otro lado, pues a lo mejor mandaron a su güey para que vean a ver qué reacción tiene la banda, ¿no? Con respecto a este asunto de querer pues cambiar el periodo de gobierno. Que insisto, creo yo, sí la regaron. Sí, pero como tú decías, es un error, y si hay personas malintencionadas lo van a querer utilizar para sus propios fines,
No estoy aludiendo a otras personas, pero usualmente es así. Por cualquier error que tú tengas va a haber alguien que lo va a tratar de tomar y va a tratar de magnificarlo y va a decir, es que esto está mal porque... O va a buscar errores donde no hay también. Así es. O sea, a lo mejor no supieron explicar. Bueno, ahora en otro tema, también está causando... Digo, la semana pasada fue una semana muy movida en cuanto al espectro noticioso, pero vale la pena también aquí comentarles que urgen en San Lázaro inhabilitar al ligado a Lomelí. A ver, les platico rapidísimo. Carlos Lomelí Bolaños es un doctor pediatra del estado de Jalisco, que ha sido un activista político bastante fuerte. Ya le están hablando a su mamá y atiende a las llamadas rápido el muchacho, que tiene barritos, ¿verdad? Bueno, en fin, Carlos Lomelí Bolaños era el superdelegado de Jalisco del gobierno federal para el desarrollo social. Resulta que fue acusado en distintas plataformas, por decirlo menos, de tener ahí un asunto de distribución de medicamentos. Para nadie en Jalisco era un secreto que el doctor Lomelí Bolaños es dueño de Lomelimet, el sistema de distribución de medicamentos más grande del país. Durante mucho tiempo fue el mayor distribuidor de medicamentos para el sistema de salud de la Ciudad de México, para el sector salud en Jalisco, y se le acusaba ahora de tener ahí un conflicto de interés. Pero bueno, dice Marta Tagle, la diputada de Movimiento Ciudadano, y se me hace curioso que sea Marta Tagle la que le entra este tema, porque resulta que la gran batalla de Carlos Lomelí en Jalisco es con el líder de Movimiento Ciudadano en aquella región, en mi estado natal, con el tema pues de que el gobernador del estado se llama Enrique Alfaro, llegó por Movimiento Ciudadano y pues bueno, resulta que Carlos Lomelí fue el que le compitió. Entonces el candidato perdedor resulta que era el que le estaba gestionando los recursos al gobierno jalisciense, y había sido el adversario político de Enrique Alfaro durante la elección pasada en el estado. Bueno, dicho esto, Marta Tagle es del partido Movimiento Ciudadano y ella demandó que el director médico del ISSSTE, Ramiro López, sea inhabilitado temporalmente para garantizar que se rindan cuentas como funcionario público. Y pidieron la creación de una comisión independiente que investigue su presunta relación con una empresa ligada al ex superdelegado Carlos Lomelí. En entrevista a la diputada de Movimiento Ciudadano Marta Tagle, indicó que es mejor que a López, quien continúa en el cargo, se le imponga una inhabilitación temporal, es decir, en tanto es investigado, para que en caso de ser señalado responsable las sanciones le sean impuestas en su calidad de servidor público. La renuncia no es necesaria, no es necesariamente lo más urgente. El asunto es que las medidas administrativas que se inicien contra él, porque muchas veces salir del ámbito en el que se encontraban generan problemas para la imposición de sanciones de tipo administrativo, porque ya no estaban en responsabilidad, explicó la diputada. La legisladora se pronunció porque los funcionarios públicos señalados de actos de corrupción no sean separados del cargo, ya que eso les permitirá a las autoridades comenzar indagatorias encaminadas a desarticular redes en lugar de emprender acciones en contra de personas. En casos en donde tiene que ver funcionarios públicos, es más conveniente que continúen en el cargo bajo investigación, porque de lo que se trata, y eso parece ser que la función pública no le queda muy claro, es que se tienen que desarticular las redes de corrupción. Generalmente no es un funcionario, sino que hay muchos otros personajes involucrados, y hoy ese dato
del presunto vínculo entre Lomelí y López lo está poniendo en evidencia, afirmó. El diputado del PRD, Antonio Ortega, demandó que este caso sea indagado por una comisión independiente nombrada por la Cámara de Diputados. El perredista consideró que no tiene sentido que la investigación sea responsabilidad del gobierno federal, ya que se corre el riesgo de que el ritmo y resultado de esta sea dictado desde dicho poder. Nosotros hemos insistido que muchas de estas investigaciones queden prácticamente en el ámbito ejecutivo. Por ejemplo, las denuncias contra Lomelí quedan en manos de la Secretaría de la Función Pública y por lo tanto en el control del Ejecutivo, que podría disponer con su influencia del ritmo, de la ruta y la conclusión de la investigación de la carpeta, sostuvo. En su turno, la priista María del Rodríguez Mier y Terán demandó que la indagatoria contra Lomelí y del director médico del ISSSTE llegue hasta las últimas consecuencias. El llamado de nosotros es para que efectivamente se llegue hasta las últimas consecuencias, porque uno de los temas más sensibles para la población y que está en crisis el sector salud, señaló. Hasta aquí llegaría, y a mí me llega la pregunta, la duda, el tema no relacionado. ¿Qué no esto se convierte en una especie de sátira y circo político cuando están pidiendo a los diputados ser juez y parte de este asunto? Y cuando ves que todos los legisladores que están coincidiendo en este asunto de crucificar a Carlos Lomelí Bolaños, pues son los mismos señores de oposición. Vale la pena hacer un análisis realmente objetivo del asunto, no porque se trate de un señor que ha estado con Andrés Manuel y que es compadre de Marcelo Ebrard. Es en serio, le bautizó el chiquito. O sea, su hijo más pequeño se lo bautizó Ebrard. Y entonces, sí me entendiste, ¿no? Pero entonces resulta que sí hay una complicidad, o una... Bueno, no complicidad, perdóname, me retracto y corrijo. Hay una cercanía, ¿no?, de amistad que envuelve también los temas políticos, y por qué no decirlo, la enemistad que existe con los diputados del Movimiento Ciudadano y Lomelí Bolaños, pues es también muy evidente cuando se trata de hablar de que el estado que en este momento rige Movimiento Ciudadano es Jalisco. Entonces creo que no hay que jugarle tanto al hipocritón en este aspecto, pero sí hay que ser muy conscientes pues de que vale la pena analizarlo con total objetividad, el asunto de que esto pues no veo a los diputados con unas ganas reales de generar una temática pues realmente de justicia, sino que se trata más bien de un asunto político, ¿no? Y bueno, ¿usted se acuerda del señor Collado, mi querido Marcito? Este abogado que defendió a estrellas y a producciones del Canal de las Estrellas como el señor Lozoya. ¿O a quién más defendió? ¿No te acuerdas? Hola, Angelou. Bueno, en fin, Juan Carlos Collado Moselo apeló esta tarde la vinculación a proceso que lo tiene en prisión, y algunos de sus argumentos son que el delito de lavado de dinero está prescrito y que la delincuencia organizada se basa en un testigo único de oídas. Su hermano y también litigante Antonio Collado confirmó que dos escritos del recurso de apelación fueron presentados ante el Congreso ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aquí en la Ciudad de México, de donde será turnado a un tribunal unitario en esta ciudad para su resolución. De acuerdo con el texto preliminar de la apelación, Collado reclama que la imputación de lavado de dinero está prescrita desde el 10 de abril de 2018 y ya no puede ser perseguido por las autoridades federales bajo ninguna posibilidad. Yo más bien creo que aquí lo que estamos siendo testigos, mi querida Marian Castro, un abrazo, yo creo que lo que estamos siendo testigos realmente es que se está entrando en un asunto a Mario Villanueva, a Edgardo Codesal,
Felipe Ramos Rizo. Ay, divorcio mira, de puro. Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Ay, desde ahí, desde haber. Raúl Salinas de Gortari, a Raúl Mario Salinas. Luis Macieu, Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Romero de Champs. No, pues a pura estrellita Marinela. Se ve que es un hombre muy decente, ¿no? Que no ha ganado dinero de recursos públicos, que no está ligado con el narcotráfico, o sea, un tipo decente, ¿no? Abogado Collado. Bueno, que a lo mejor tiene mejores amigos que tú y que yo, déjame decirte. Pero a mí me parece verdaderamente desastroso que este tipo de situaciones se den bajo esta tonalidad, ¿no? O sea, me refiero al asunto que emite la claridad en que este abogado pues efectivamente se ha dedicado a defender delincuentes, por no decirlo de otra manera. ¿O qué nos vamos a poner a defender a Raúl Salinas cuando saqueó Conasupo? Bueno, tú todavía no nacías, tú eras una esperanza en la cabeza de alguien, pero sí, a ti sí te tocó, ¿verdad, Martín? Sí, que, o sea, lo de Raúl Salinas y todos estos cuates. Sí, que hasta vimos desde el 88. Entonces, dentro de ese asunto, fíjate, hicieron una serie de movimientos, por ejemplo, también, ¿a quién más ha defendido este señor? Está Villanueva. Mario Villanueva. ¿Tú conoces a Mario Villanueva, el ex gobernador de Quintana Roo? Que déjame decirte que por muchos es querido allá, todavía. Sí, el tío de Reguín. ¿Es el tío de Reguín? Le preguntamos ahorita en la noche cuando llegue. Yo le voy a decir a Reguín, sí es cierto que Mario Villanueva es tu tío. De buena fuente me lo pasaron, un guachicolero. Y luego Edgardo Codesal y Felipe Ramos Rizo. Collado Marcelo fue abogado de los dos ex árbitros del fútbol mexicano, quienes fueron acusados de realizar llamadas telefónicas ilegales en 2003. Los árbitros presuntamente fueron grabados mientras hablaron por teléfono entre ellos para amañar partidos de la Liga Mexicana. Sin embargo, el caso fue contestado con denuncias por espionaje telefónico y no fueron sancionados, aunque Codesal renunció a la comisión de arbitraje y Ramos anunció su retiro. Y Ramos Rizo es el presidente de la comisión de arbitraje, ¿no? Ramos Rizo no es Bricio. Ah, sí, es cierto, es Arturo Bricio Carter. Pero Ramos Rizo también anduvo muy metido, fíjate. Luego a Mario Ruiz Macieu, fue el hombre encargado de investigar la muerte de su hermano José Francisco como ex procurador de justicia del país. Sin embargo, fue acusado de encubrir a los responsables del homicidio, por lo que renunció al cargo y salió del país. El mismo Collado. Ese caso, fíjate, ahí fueron los dos magnicidios o los dos homicidios más importantes de la historia moderna del país. Tanto el de Colosio en marzo de ese 1993, si no mal recuerdo, y a poco tiempo el de Mario, el de José Francisco Ruiz Macieu, y que pues han creado historias y fábulas impresionantes alrededor de la política mexicana y los verdaderos negocios que ahí se conllevan, ¿no? Pero en fin, es un hombre verdaderamente tétrico este señor Collado. ¿O tú qué opinas, Omarcito? A Carlos Ahumada, fíjate, lo defendió. Pues es que mira los argumentos que estás dando. O sea, si te regresas ahorita a la noticia tantito, vas a poder notar que ellos hablan de que ya no puede aplicar, ¿cómo dice aquí? Que la imputación del lavado de dinero está prescrita desde el 10 de abril del 2018 y ya no puede ser perseguido por las autoridades federales bajo ninguna posibilidad. Yo no sé ahí qué tanto tenga que ver lo que es la ética en lo que significa el trabajo de un abogado, porque a veces tienes que defender lo indefendible. Sí, pero pues yo lo que estoy viendo es que, para empezar, jamás ha actuado con ética. Pero ¿significa que esté haciendo mal su trabajo? No, pero no tiene ética. Ajá, y entonces abusas de los agujeros en la ley o de lo que no está, las lagunas en las leyes mexicanas,
para aprovecharte de ellas, defender a tus clientes, y realmente evitas que se aplique la justicia ahora sí que en un juicio que realmente a todas luces demuestra que una persona tiene la culpa. Entonces, ¿es bueno o mal abogado? Pues es buen abogado, yo digo que es buen abogado, pero no es ético. Sí, pero es un hijo de la chingada. No se lo quita, yo dije que es un buen abogado. No, es que, fíjate, todos los casos, o sea, los principales casos de corrupción de la historia moderna de México, él ha estado involucrado defendiendo a los acusados. Entonces, vale la pena quizá verificar si efectivamente el Estado de Derecho en México es un tema que vale la pena analizar desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista de la ética. Pero tienes un buen punto. ¿A quiénes ha defendido? ¿Quiénes son sus principales clientes? Puras fichitas, ¿no? También estaban el jefe Diego y otros tantos, ¿no? Señalados por el tema Romero de Champs, o sea, en el tema del sindicalismo, que sabemos que el tipo es muy hábil políticamente, tanto así que ha durado tanto tiempo, pero con una mano terriblemente dura en contra de los trabajadores petroleros. Yo no sé si tú pudiste checar la fuente, pero yo vi una noticia que decía que cuando atraparon al abogado Collado, estaba comiendo con su cliente Carlos Romero de Champs. Sí, sí, y lo que vi. Carlos Romero fue el que se tiró al piso pensando que iban por él. Vi algo de eso, pero no me consta que sea ¿cómo decirlo? Que sea una fuente fidedigna, ¿no? O sea, que sea una noticia real, porque también hay muchas fake news. Pero hubiera estado botana, ¿no? Sí, por eso te digo que no sé si había checado la fuente, pero ya te imagino, ¿no? No, sí, pecho tierra, el Romero de Champs, ¿no? Que aparte se le vea pues esa agilidad de gacela que no ha mostrado durante tanto tiempo, pero pues en fin, un saludo a mi hermana también que nos está haciendo el favor de vernos. Bueno, resulta también que volviendo al tema inicial, el asunto relacionado con la renuncia, fíjate que estuve pensando, estuve leyendo algunas notas muy interesantes este fin de semana sobre el asunto de Ursúa. Leí la entrevista de Hernán Gómez que realizaron en Proceso con el hoy exsecretario de Hacienda, y resulta que el que también le entró al quite fue Monreal. Pide Monreal a Ursúa pruebas contra Romo, pero fíjate que es curioso, entró a defender al señor Romo. Y hoy que platicábamos con un economista, bueno, tú te fuiste a hablar por teléfono, no escuchaste lo interesante. Cómo se están rearmando en Hacienda las cosas para poder darle estabilidad, ¿no? Y cómo debemos de comenzar a leer todo este tipo de situaciones. Y dicen especialistas, dicen amigos que están muy conocedores del tema de gobierno, que no solamente se va a dar la renuncia de Ursúa, sino que se espera la renuncia de más gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, déjenme platicarles esta nota que la hizo Grupo Reforma, que yo sé que lo critica mucho nuestro señor presidente, pero me parece que está buena esta nota. El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, salió a la defensa de Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, quien fue señalado por el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, de incurrir en un conflicto de interés luego de que se alzaron voces a favor de que la función pública abra una investigación a Romo. El legislador zacatecano apremió a Ursúa a aportar pruebas de sus señalamientos en contra del empresario regiomontano. Yo conozco a Alfonso Romo, dijo el líder de la bancada morenista, desde hace unos 7 años. Lo conocí en la campaña de 2012, siendo yo coordinador general de la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, en estos años que lo conozco, he visto un hombre congruente, sensato, y no le conozco un acto ilegal en su conducta, pero quienes tengan las pruebas, en este caso Ursúa, podría presentarlas. Él fue quien abrió la caja de Pandora. Ay, güey. Bueno, en rueda de prensa, Monreal consideró que lo conveniente, lo correcto
Y lo congruente es que el ex titular de Hacienda señale a los elementos de prueba de sus acusaciones, entre ellas que posee participaciones accionarias en la casa de bolsa Vector. Como yo he sido opositor en mi vida, no hago caso de dichos, no hago caso de rumores y de chismes, porque yo he sido sometido a ese tipo de calumnias sin la presentación de pruebas. No quiero abonar ni ponerle más fuego a la hoguera, señaló el legislador morenista. Híjole, qué bueno que no quería, porque si hubiera querido, pues hubiera quemado Palacio Nacional, ¿no? En una de esas. Fíjate que es interesante porque yo creo que saltó a la defensa de Alfonso Romo el que menos esperábamos, que es este señor, el legislador originario de Fresnillo, Zacatecas, ¿no? El señor Monreal. Uh-huh. Y es interesante porque ahora resulta que se están reconfigurando los grupos al interior del gobierno federal y de las bancadas morenistas y del partido Morena. ¿Por qué? Porque Monreal es uno de los... Un saludo a Víctor Rendón, un abrazo, carnal. Monreal es uno de los principales aspirantes a suceder en la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Entonces vale mucho la pena generar desde este punto de vista qué es lo que sigue, de qué forma será manejada, pero sobre todo cómo se van reconformando los grupos políticos al interior del gobierno de la República. ¿O qué opinas, mi querido Marcito? No, totalmente de acuerdo. Insistir en lo que estábamos comentando antes y en la plática que estabas teniendo, en la cual yo me fui a hablar con Solar. Me parece que van a haber muchas más reconfiguraciones. Yo no sé si a un grado tal que se van a cambiar secretarios del propio gabinete, pero yo creo que sí va a haber mucha gente que va a empezar a salir, porque dentro de las cosas que hemos estado platicando, no todo el mundo entiende que esto es una transformación. No todo el mundo entiende las nuevas reglas del juego, en las cuales, pues, a lo mejor no significa que estés mal, pero también puede que tus pensamientos, tus metas, tus métodos no sean compatibles con lo que se está requiriendo en el momento. No significa que seas una mala persona, un mal economista, un mal abogado, un mal lo que sea. Uh-huh. Pero simplemente no tienes el enfoque que se le está dando ahora. ¿Pero no crees que han empezado los golpeteos entre los mismos participantes en esta cuarta transformación y los que están abandonando el barco? Yo creo que ya se había iniciado desde hace un ratito. Desde hace un ratito, yo digo, ¿qué te parece? Unos 3-4 meses. Incluso desde las propias descalificaciones del propio gobierno, cuando Ursúa hacía una declaración e inmediatamente lo desmentía. Uh-huh. Pero ya eso nos hacía notar de que sí, efectivamente habían bastantes desacuerdos dentro del propio gobierno de la República, sus esferas más altas. Entonces va a ser interesante ver cómo se desenvuelven en los próximos días, yo diría semanas incluso, porque que haya renunciado a tu secretario de Hacienda a mí me parece algo muy importante. No, es que es importantísimo, porque si tú te lo pones a ver de esta forma, resulta que es de las carteras más importantes dentro del esquema del organigrama, ¿no? que representan las pues el gobierno de la República. O sea, es importante ese punto. ¿Y cómo asumirán ese reto entonces? Es decir, ¿qué es lo que sigue en cuanto a las acciones que van a desarrollar? ¿Y qué es lo que sigue también en cuanto a las personas que van a seguir saliendo? Porque en eso sí coincido, o sea, van a seguir saliendo. No hay un gobierno que te diga, ¿sabes qué? Pues todos tus secretarios o todo tu gabinete va a empezar y va a terminar. Yo creo que ningún sexenio se ha dado, digo, salvo que alguien me corrija o incluso tú me puedas comentar lo contrario. Me parece que en todos los gobiernos siempre hay modificaciones. Sí. Unas incluso han sido, yo supongo que han habido peores renuncias que esta. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. No es ni la última ni la primera y tampoco es la peor. Eso no, es lo que yo creo. creo. Y eso me preocupa. Cuando dices que no es la peor, sí me preocupa. Te voy a decir por qué. Porque entonces estamos hablando de que ya
mira, no es un secreto para nadie que dentro del gobierno hay un enfrentamiento entre grupos, ¿no? Tanto así lo demuestra, pues digamos, el tema que implica la pelea por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ¿no? Que está la mamá de la secretaria del Trabajo, que a otro que quería aspirar al puesto dice Jacob Polewski, pues que mejor hay que sacarlo del partido, y etcétera, ¿no? Se están ahí como que reacomodando las piezas de una manera brutal. Sí. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que puede ser peor que renuncie uno de los hombres íconos dentro del gobierno de Andrés Manuel? Ahora, ¿no es la primera vez que le renuncia? No. Cuando estuvo como jefe de finanzas en la Ciudad de México, le renunció al poco tiempo. Pero sí creo que vale la pena analizar que renunció muy rápido. Estamos hablando que no llegó ni al año. Y yo estoy de acuerdo contigo en algo. No es ni la última ni la peor. Pues vale la pena analizarlo. Mi querido Marcito, básicamente, ¿tú crees que esta sea una semana en el tema informativo igual a la pasada o va a empeorar? No sé cómo decirte, o sea, en qué términos puede empeorar o cómo lo estamos revisando también. Yo creo que en el tema político va a navegar, o sea, no digo que para bien ni para mal, simplemente va a navegar. Obviamente me interesa más el tema de las telecomunicaciones, claro, el tema laboral. Que ahorita todo está muy callado en telecomunicaciones. Así es, hay como una tensa calma todavía. No han habido mayores noticias, al menos a nivel nacional. No, en internacional. Fíjate que hubo una noticia que me gustaría comentar rápidamente del suicidio de 39 trabajadores de France Telecom. Que porque todo indica que por estrés laboral. Hay que ponerle mucha atención a este tema. Creo que hay que analizarlo con seriedad, muy acertada, objetiva, pero sobre todo ponernos a los sindicatos o a los que trabajamos para la base, pues que tenemos que trabajar de verdad en pro de la base, porque a veces también muchos de los primeros que provocamos ese tipo de situaciones somos los mismos trabajadores, muchas veces somos provocándonos entre nosotros, pero bueno, es mi opinión, pero nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo para que ese tipo de temas pues nunca se den en México, ¿no? Y otro tema que me gustaría comentar antes de irnos, fíjate que el tema de que México rechaza la nueva política de asilo de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que México no se va a convertir en el tercer país seguro o de asilo para Estados Unidos. El gobierno de México rechazó la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo. En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que las nuevas disposiciones de Washington no afectarán a México, nación que mantendrá su política en pro del refugio. Esta medida no afectará a ciudadanos mexicanos. México mantendrá su política de asilo y refugio como lo marca nuestra Constitución, es decir, México es un país en pro del asilo y del refugio. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución, señaló Ebrard Casaubon. Y aseveró, México ha dejado claro ante autoridades de Estados Unidos que no entrará a una negociación de tercer país seguro sin autorización del Congreso. Vale la pena analizar este tema, va a estar calientito porque aparte Donald Trump aseguró que iba a haber redadas este fin de semana. No hubo ninguna redada, por el contrario, como allá sí tiene validez el federalismo, grandes estados como California, Nueva York, hasta el mismo Arizona dijeron, señores, pues nosotros no vamos a dar los datos de nuestros ciudadanos, nosotros no vamos a hacer que nuestras policías de los condados hagan ese trabajo, mucho menos las policías estatales, y hubo cierta resistencia por estados liberales a salir a la cacería de inmigrantes indocumentados.
en Estados Unidos. Porque allá el principio es el que paga sus impuestos, es el que manda, y la federación recibe impuestos de los estados libres y soberanos de la Unión Americana. Entonces, pues a lo mejor algo podríamos aprender, ¿no?, de lo que es el federalismo y no quedarnos en el tema centralista. Pero eso no es de ahorita de López Obrador, para que no digan, ay, es que ya anda hablando de nuestro cabecita de algodón, porque ya estoy oyendo las voces, ay, están en contra del presidente. No sean ingenuos. Simplemente pues hay que decir la verdad de que México necesita un tema de reconciliación con el federalismo y renovar la república en muchos aspectos. Pero bueno, ese es un tema para los abogados, en fin. Omarcito, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, ¿algún gracias. tema que quieras decir antes de despedirnos? No, creo que no. No dijiste las noticias y me parece más que fundamental. ¿Al rato qué va a haber? Al rato viene el compañero Jesús García Reguín con la Comisión Mixta Nacional. con la comisión de COMCA. ¿Es COMCA con M o con N? Comisión Mixta Nacional de Capacitación y Adiestramiento. Pero ¿es con M o con N? O depende de la circunstancia. No, Ahí me saludan a Demunte. En fin, mi querido rey del Huachicol. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense en strmnoticias.com y en Facebook de STRM Noticias. Oigan, por cierto, la semana pasada quisimos subir el programa de agenda semanal al YouTube. Y resulta, a ver, ¿cómo se llama la empresa que nos lo tiró? Marcito, tú que lo sabes, tú que eres chingón para esto de la red. A3 Media. Es que está chavo. ¿Artes Media? A3. A3 De Media. hecho, su símbolo es A3. Ok. Media. Bueno, A de letra y 3 de media. O por sea, eso se de llama medios. A3. Bueno, pues déjenme platicarles rápidamente que esta empresa es de Televisa. Entonces, no subimos nosotros ningún contenido publicitario, no subimos nosotros ningún contenido de robado. Lo que sí me llama la atención es que la Televisa española o el área de Televisa en España nos haya tumbado en YouTube el servicio. No habíamos subido ningún programa. Entonces, vale la pena darle ese seguimiento. Cosa que en Facebook no ha sucedido, porque No, no ocupamos nada. pero bueno, son las mismas Derechos. políticas de derechos de autor. En fin. Pero es un tema básico. En fin, cuídense mucho, muchas gracias, Omar. Nos vemos entonces, no se vayan de strmnoticias.com. En un par de horas el compañero Jesús García Reguín estará dando la información con la COMCA, con M o con N, indiferentemente. Estarán aquí el compañero de Gunter y el compañero Juan José para platicar con ustedes todas sus dudas que tengan acerca de lo que ha estado realizando de trabajo esta comisión. Además, el día de mañana a partir de las 9 de la noche nos vemos en el Cuarto Medio con toda la información relacionada con las telecomunicaciones y el sindicalismo nacional. Cuídense mucho, descansen y nos vemos en un par de horas con el compañero Jesús García Reguín y el día de mañana en el Cuarto Medio. Nos vemos en un rato. STRM Noticias presenta El Cuarto Medio.